Hola, muy buen día. Tengan todos ustedes. Mi nombre es Adonai Birt Sánchez. Y en esta ocasión vamos a comentar sobre el teatro, sobre la educación que el teatro ejercía para la conciencia de las personas. También comentaremos un poco sobre alguna obra de William Shakespeare, uno de los máximos exponentes en cuestiones de este género de arte. Partiendo desde el punto de que el personaje William Shakespeare no es cualquier escritor. Probablemente es uno de los más polémicos del mundo, ya que realmente de él no se conoce nada con certeza. El maestro Samael llegó a comentar que anteriormente a la conciencia se le educaba con las grandes tragedias, ya que si uno ve una tragedia, algo que le sucedió a un personaje por hacer algo malo, y el error cómo se desencauzó y llegó a unas consecuencias graves, pues al mirar escenas de ese tipo, la persona se iba con una enseñanza, que es lo que no debería de hacer. Así se educaba en las grandes tragedias de los teatros griegos. Tenemos por ejemplo el caso de Epidaurus, esa construcción en forma cónica donde la ingeniería matemática de los arquitectos de esa obra hacen que las personas que declamen alguna obra teatral en la parte de abajo, en el lugar donde se representan las obras teatrales, puedan ser escuchados aunque hablen en voz bajita por todas las personas que están alrededor, aunque están muy altas, muchas de ellas pueden escucharlo, por la acústica que lograron crear, por así decirlo, gracias a la arquitectura de ese lugar, Epidaurus, en Grecia. Entonces, anteriormente se educaba la conciencia en cuestiones teatrales con las grandes tragedias. Tenemos las 7 tragedias de Sófocles. Pero más recientemente, del año 1600 para acá, pues un escritor inglés nos legó las tragedias denominadas tragedias oscuras como Hamlet, Macbeth, Otelo. Incluso la obra de William Shakespeare ha sido estudiada y psicoanalizada incluso. Sigmund Freud llegó a psicoanalizar la obra de Hamlet, probablemente la tragedia más grande jamás escrita por el género humano, Hamlet de William Shakespeare. Antes de comentar sobre esa obra, me gustaría colocar algunos puntos sobre Shakespeare. Primeramente, Shakespeare es un seudónimo. Algunos lo traducen como sacude escenarios, William Shakespeare. Se supone que murió el mismo día y el mismo año que el otro gran escritor español, el más grande escritor español, según murió el mismo día y el mismo año que William Shakespeare. Me refiero a Saavedra. Cosa curiosa, de Saavedra se conocen muchos datos, que fue prisionero de guerra, perdió un brazo, por eso le llaman el manco de Lepanto. Hay mucha documentación sobre él. Pero de Shakespeare no se conoce nada con certeza. Ninguna obra de Shakespeare está firmada por Shakespeare. Hamlet no está firmada por Shakespeare. El Mercader de Venecia tampoco. Tito Andrónico, la obra más sanguinaria del autor, que incluso no es pública. Solamente se puede leer por internet. Muchas de las obras de William Shakespeare, o mejor dicho, todas, no tienen ninguna firma de ningún Shakespeare. Entonces, ¿por qué se le atribuye? Se supone que allá por el año 1600, un escritor se estaba haciendo de fama en el Teatro El Globo en Inglaterra y se le atribuyen a él, aunque no haya dejado ninguna constancia el personaje. Es muy extraño. Según hay 43 pistas solamente, porque en el Testamento, que no habla nunca de una obra dramática, le legó la cama más grande a su hija, a una de sus hijas, cuestiones de ese tipo. Muy normales, pero jamás habla de una obra dramaturgia. Para haber sido una de las obras escritas con mayor cantidad de información, la cantidad de datos que tiene la obra es catalogada a este escritor como el monstruo del conocimiento. Inventó palabras e enriqueció la lengua inglesa. En aquella época muchas personas de otras nacionalidades no querían
estudiar inglés, no se les hacía atractivo, ya que decían que en esa lengua no tenían las suficientes palabras para expresar muchas emociones humanas. ¿Y qué sucedió? Este autor extraño, William Shakespeare, introdujo 1500 a 1700 palabras inventadas por él en su obra. En diferentes traducciones nosotros mismos las usamos, palabras que inventó Shakespeare. Cada vez que decimos la palabra crítica, la inventó Shakespeare. La palabra oscurecer la inventó también este autor. Hasta nombres, el nombre por ejemplo de Jessica, está inventado por Shakespeare. Entonces, un personaje que conocía de alquimia, de cábala, en Macbeth vienen cuestiones numéricas de cábala, que conocía muchos misterios de ese tipo, artes muy diferentes, conocía sobre música, lugares donde escenificó obras como El Mercader de Venecia, obra escenificada en Italia, junto con Romeo y Julieta, la obra de Hamlet, escenificada en Dinamarca. Un personaje con la posibilidad de conocer muchos lugares, muchas formas de pensar, muchas labores humanas que él describía con absoluta precisión en las 33 o poquitas más obras que escribió el personaje con el seudónimo de William Shakespeare. Por ahí hay algunos autores esotéricos y también un estudiante del maestro Samael en una entrevista pública junto con el maestro Samael comentó algo que el maestro Samael llegó a decirles, que William Shakespeare es el seudónimo de aquel enigmático conde, el conde San Germán. Más tarde, Papini, el personaje que corrieron del Vaticano por escribir el libro llamado El Diablo, llegó a comentar que en uno de sus viajes a la India conoció un personaje misterioso que iba en el barco. Ese personaje le empezó a decir datos muy antiguos y también hablaba que estaba cansado de vivir tanto. Y mencionó también mucho sobre Hamlet, una vida que tuvo allá, hablando de la obra de Hamlet. Supo que era el denominado conde San Germán, el enigmático conde, maestro que se ha parecido a muchos reyes en la antigüedad para decirles que evitaran ciertos errores y no llegaran a cometerlo. Muchos de ellos no le hicieron caso y se desencadenaron cosas graves porque no hicieron pues caso al consejo que el enigmático conde misterioso les decía. Entonces, partiendo de que el conde San Germán, con uno de sus seudónimos, llamado William Shakespeare, escribió una de las obras también con un conocimiento interno más extenso. Algunos le conocen como uno de los grandes últimos filósofos. En Hamlet, el conocimiento del alma, las debilidades internas, cómo agarra cada una de nuestras debilidades humanas y las tuerce, las explica emocionalmente. Es una obra que a muchos no les gusta porque en el menor número de palabras da el mayor número de ideas. La obra de él no es para saber qué se escribió, qué fue lo que pasó, cómo se desarrolló. Uno debe leer esa obra para darse cuenta cómo lo escribió, con la inteligencia que cada una de las líneas llegó a escribir. Esa obra, Hamlet, probablemente sea la cumbre, aunque tiene obras muy recomendables. Otelo, el maestro Samael habla de Otelo, significando hasta dónde llegan los celos de una persona. Macbeth, El Rey Lear y otras obras más. Algunos suponen que ningún Shakespeare escribió la obra y que haya sido un grupo de personas, porque es casi imposible que una sola mente tenga tanta información como la que queda plasmada en toda la línea escrita por William Shakespeare. Otros comentan que tal vez fue en Francis Bacon, pero Papini en ese barco comenta que ese personaje pues le hace ver que el mismo Francis Bacon y William Shakespeare son seudónimos del mismo. Con este preámbulo, vamos a narrar algunas partes de Hamlet para que nos demos una idea de esta obra. Entonces, pido en este punto pues que nos acompañen y un poco también de atención a los diálogos. No son diálogos fáciles, no son diálogos muy sencillos de entender. Son profundos los diálogos, pero no son sencillos de entender. Así que sin más, comentaremos
algunos diálogos sobre la obra Hamlet. Lo vamos a comentar hasta la mitad del libro solamente. Obra Hamlet, escrita aproximadamente en el año 1604. Preámbulo para que se conozca el contexto. Hamlet se refiere a un rey de Dinamarca de nombre Hamlet, que tuvo un hijo llamado Hamlet también. La esposa del rey, Gertrudis, y el rey tenía un hermano llamado Claudio. Entonces, rey Hamlet, hijo Hamlet, esposa Gertrudis, hermano del rey Claudio. Personajes así también primarios tenemos a Polonio, el consejero del rey, un señor mayor con dos hijos. Una muchacha que según Hamlet, hijo, andaba galanteándole, llamada Ofelia, y un hijo llamado Laertes. Entonces el consejero del rey, llamado Polonio, tiene dos hijos. Una hija llamada Ofelia y un hijo llamado Laertes. Se supone que al rey Hamlet muere después de ganar una guerra. Se acostó en el jardín y le picó una serpiente venenosa y se murió. Y como había terminado de ganar una guerra y estaban inconformes el otro reino, podían querer invadir al darse cuenta que ya no tenían rey. Y entonces el hermano del rey Hamlet tomó el trono. Y a los 2 meses, se termina casando con su cuñada, para poder entonces mantener fuerte el reino y que no sea invadido. Pero ¿qué sucede? En una de esos diálogos al inicio, el hijo Hamlet, que sobrevivía de unos 20 y tantos años, estaba muy triste, obviamente. Su papá murió hace unos meses y la mamá se casó a los 2 meses. Y entre esos soliloquios, hablando él solo, decía: ¿cómo me gustaría que esta sólida carne, mancillada, pudiera disolverse y como rocío diluirse? Mi madre llegara tanto a casarse con mi tío a tan solo 2 meses de la muerte de mi padre. No, dice, más pronto. Ni aún se había enfriado la comida del funeral cuando ya se sirvió en la boda. Hasta una bestia incapaz de razón ni discurso hubiera sufrido más tiempo. Sus ojos espurios no se terminaban de quitar la hinchazón cuando lloró siguiendo el cadáver de mi padre, cuando ya estaba casada con mi tío. Pero debo refrenarme. Fragilidad, decía, tu nombre es de mujer. Llega uno de los amigos de Hamlet, su mejor amigo, y le comenta algo muy curioso. Le dice que mientras él, junto con otras personas, hacían guardia afuera del castillo, el fantasma del rey muerto, Hamlet, se le apareció y no habló con ellos, cantó el gallo y se fue. Y él quiso comunicarle eso solamente a él, a Hamlet. Al Hamlet dijo. Entonces Hamlet dice, no, pues, ¿era igualito a mi padre? Sí, dice. Y yo no lo hubiera creído si mis ojos no me dan la evidencia. Pues hoy, esta noche, voy a hacer guardia contigo, le comenta, y se va a hacer guardia. Y pasa algo curioso, llega a las 11 de la noche, están hablando ahí, esto y que aquello, y de repente se aparece el fantasma. Se acerca y le hace señas a Hamlet para que venga a seguirlo. Hamlet va y le dice el fantasma, yo soy la sombra de tu padre, condenado a vagar de noche, y de día estoy pagando todos los pecados que cometí en vida, por morir sin haberme confesado. Oh sombra, le dice, cuánto sufres, le dice su hijo. Si no te conmovieras, le dice su papá, serías tan insensible como los blandos hierbajos que impávidos se pudren a orillas del Leteo. Vean este diálogo. Si no te conmovieras, serías tan insensible como los blandos hierbajos que impávidos se pudren a orillas del Leteo. El Leteo, el río del infierno, imagínenselo yo abajo, totalmente en la oscuridad, y las plantitas que viven al ladito del río, ahí pudriéndose en la eternidad, impávidas. Por eso dice esa frase. Si no te conmovieras, serías tan insensible
como los blandos hierbajos que impávidos se pudren a orillas del leteo. Cuéntamelo, le dice el hijo. Y dice el papá, corriósese el rumor que mientras dormía mi siesta vespertina, se acercó una serpiente y me mordió, y así morí. Con esa mentira, dice, se engañó todos los oídos de Dinamarca. Pero has de saber, noble mancebo, que la serpiente que mordió la vida de tu padre, hoy ciñe su corona. Mi tío, dice el hijo. Sí, dice, tu tío, esa bestia adúltera, que todavía con sus dádivas y engaños se engañó a mi esposa, a la mujer que creía la más pura de las reinas todas, dice. Y después de haberme matado, se casó con ella. Y de esa forma, de un solo golpe, agarró un veneno, dice, y mientras yo estaba acostado, destiló en mi oído el tóxico mortal, que tan contrario es a la sangre que entra por todas las cavidades de mi cuerpo, dice. Y de un solo tajo, cayéndome toda la piel del cuerpo, perdí de un golpe reina, vida y reino. Si tienes alma, no consiesta que el tálamo nupcial de Dinamarca sea de incesto. Y Hamlet pues le promete que se va a vengar. ¿Cómo puede ser posible lo que él llegaba a sentir? Que la muerte de su papá no había sido realmente natural. Que esa serpiente que según le mordió, pues no. Ahora se enteraba que su tío fue el que le echó el veneno en el oído y así se murió. Y a los 2 meses se casó con la cuñada. Muy bien, Hamlet le promete que se va a vengar y que sabe qué, y el fantasma se va. Ahora Hamlet solo le cuenta la verdad a su mejor amigo, a Horacio, es el único que lo va a saber. Pero mientras tanto planea cómo va a vengarse para poder darle muerte al tío, ya que cometió crímenes gravísimos, matar al rey y todavía casarse con la cuñada. Mientras tanto, Hamlet empezó a actuar de loco, como si fuera una persona demente, empezaba a actuar, y esto empezó a preocupar también a su madre y al padrastro Claudio. Entonces el padrastro, el rey Claudio, hablando con su esposa Gertrudis, pues estaban hablando de ¿qué será? ¿Por qué será que Hamlet está quedando mal, está loco? Y en eso Polonio, el viejito, sabía de que Hamlet había estado galanteándole días antes a Ofelia o semanas antes. Hamlet tenía intenciones porque Ofelia pues era una muchacha que le gustaba, era muy bella y todo, y le había galanteado, incluso le entregó cartas. En una ocasión el papá Polonio le dice a su hija, oye, me han dicho que de un tiempo a esta parte has recibido al príncipe Hamlet con benévola complacencia. Si esto es cierto, quiero saber qué ha pasado entre vosotros. Papá, dice ella, él últimamente me ha demostrado su amor con mucha ternura. ¿Y tú das crédito a lo que él te dice?, le dice su papá. Yo, papá, ignoro lo que debo de creer. En efecto es así, dice el papá. Y yo quiero enseñarte qué debes de creer. Pero, dice ella, él ha respaldado sus palabras con los más sagrados juramentos. Sí, le dice el papá. Esas son redes para agarrar codornices. Yo sé, cuando la sangre hierve, con cuánta prodigalidad presta el alma juramentos a la lengua. Pero son relámpagos, hija mía, que dan más luz que calor. Esos y aquellos se extinguen pronto, y no debes de tomarlo por fuego verdadero. De hoy en adelante debes de ser más avara de tu presencia virginal. Pon tu conversación a precio más alto. Y no a la primera insinuación aceptes coloquios de amor. En lo que él respecta es un joven. Y si alguna vez aflojas las riendas, pasará más allá de lo que tú le puedas permitir. En suma, Ofelia, no creas sus palabras que son fementidas. Ni es verdadero el color que aparenta. Si hace bonitos y piadosos votos es para engañar mejor. De hoy en adelante no quiero que pierdas tu tiempo en mantener conversación con el príncipe Hamlet. Vete a tu aposento. Y ella se va. Entonces, cuando estaba el rey Claudio, Gertrudis, la esposa, platicando con Polonio, oye, ¿tú qué crees? ¿Por qué crees que Hamlet estará así? Se está quedando loco. Y Polonio le dice que él sabía por qué se está quedando loco y que es por su hija, le dice. ¿Tú crees? Le dice la mamá Gertrudis, le dice, ¿tú crees? Sí, le dice, y tengo unas cartas que prueban lo que digo.
escritas por Hamlet. Y seré muy fiel. Y ahí saca unas cartas y empieza a leer. Duda que son de fuego las estrellas. Duda que al sol el movimiento falta. Acepta lo dudoso, duda lo aceptado. Mas nunca dudes de mi amor. Estos versos me llenan de dolor, querida Ofelia. Ni puedo expresar mis penas con arte, ni rimar mis lamentos. Pero que te amo en extremo, con el mayor extremo posible, tuyo siempre, querida niña, mientras esta máquina exista. ¿Y eso lo escribió Hamlet?, pregunta la mamá. Sí, por cierto. Y le pregunta a su esposo, a Claudio, ¿tú crees que sea por eso la locura de Hamlet? Y Polonio dice, ¿cuándo yo he dicho esto es y ha sido otra cosa? Sepárame esto de esto, la cabeza del cuerpo, si yo digo que es así y no lo es. Pero mejor hagamos algo para ver si realmente es producto de mi hija por lo que se está quedando loco Hamlet. Hay que convenir en que el rey y yo nos escondamos detrás de unas cortinas. Y yo sé que Hamlet por una parte del palacio siempre camina. Y haremos que mi hija se encuentre con él y nosotros escucharemos la conversación y ver sin ser vistos. Y muy bien, así le van a hacer. Llega Polonio entonces con Hamlet, que actuaba como loco, a decirle que al reino llegaron unos cómicos que quieren hacer una obra teatral y que si él gustaba de entrarle a la obra, quería ver la obra. Y ya le dice Polonio, Hamlet, fíjate que llegaron unos cómicos, los mejores del reino, en la tragicomedia, en la comedia pastoral, en la tragicomedia pastoral, en todos los aspectos de la declamación son muy buenos. Y Hamlet empieza a ver a todos los cómicos. Bienvenidos sean todos, le dice. Bienvenidos. Oye, le dice a uno de ellos, tu cara ahora ostenta una orla de pelos desde la última vez que te vi. Ve a otra muchachita que declama y le dice, oh, dice, tu merced está una cabeza más cerca del cielo desde la última vez que nos vimos. Pero yo voy hacia el asunto y soy rápido como el conero francés. Le tiro a lo primero que se mueva. Yo quiero una muestra de su capacidad. ¿Qué muestra queréis, señor? Me acuerdo de haberte oído una declamación que nunca se ha referido ante el público, o una vez cuanto más. Y recuerdo que no agradaba a la multitud, era caviar para el vulgo, pero a mí me pareció una excelente obra, bien dispuesta la trama y escrita con elegancia y decoro. Si vive en vuestra memoria, comienza por aquel verso, espera, veré si me acuerdo. Pirro feroz como la hircana tigre. Ah, no es ese, pero comienza con Pirro. Ah, sí, Pirro feroz, con pavonadas armas, negras como su intento, reclinado de entre el seno del caballo enorme, a la lóbrega noche parecía, ya su ennegrecido aspecto mayor espanto da. Todo le tiñe de la cabeza al pie caliente, sangre de doncellas, de matronas, de apuestos mancebos y de vírgenes. Pirro, de furias lleno, prosigue tú, le dice. Y aquí Polonio, como es el consejero del rey y Hamlet es el príncipe, le hace la barba. Muy bien, señor, muy bien declamado con elegancia y decoro. Ahora el cómico comienza a declamar. Y la declamación del cómico es muy larga. Y Polonio, el viejito, le dice, es demasiado largo. Y Hamlet se enoja. Lo mismo dirá de tus barbas el barbero. Prosigue, le dice. A este solo le gusta escuchar cuentos de alcahuetas o si no se duerme. Prosigue con aquello de Hécuba. Hécuba era una reina que vivió hace más de 5000 años. Y el cómico va a declamar sobre esa mujer de una epopeya. Y dice, oh, ¿quién viese la mal ceñida reina? Y Hamlet, la mal ceñida reina, muy bien. En otras traducciones dice, oh, la reina apretujada. Pero bueno, en esta traducción dice, la mal ceñida reina. Muy bien, dice Hamlet, me gusta. Y si a Hamlet le gusta, le tiene que gustar a Polonio. Sí, dice Polonio, muy bien. Entonces el cómico vuelve a decir, oh, quien viese la mal ceñida reina, queriendo extinguir con sus lágrimas el fuego. Y empieza el cómico a declamar una parte muy triste y se pone a llorar. Y Polonio le dice, no, mira, no prosigáis, ya se puso a llorar. Basta, le dice Hamlet, presto veréis, me dirás lo que falta. Señor, le dice a Polonio, llévate los cómicos.
y hospédalos y trátalos bien. Y Polonio le dice, yo, señor, los voy a tratar de acuerdo a sus méritos. ¿A qué cabeza esta?, dice Hamlet. No, señor, mejor. Si a todo el mundo se le debe de tratar según sus méritos, ¿quién escaparía de ser azotado? Cuanto menor sea el mérito de ellos, mayor sea tu bondad. Llévatelos. Y ya Polonio se los lleva. Pero Hamlet le habla a uno de los cómicos y le dice, oye, ¿puedes declamar algunos 15 o 20 versos que yo escriba? Sí, señor. ¿Te los puedes aprender para esta noche? Sí, señor. Muy bien. En un ratito te los hago llegar. Se va el cómico y Hamlet se queda solo. Y aquí dice algo muy triste, psicológicamente muy triste, porque a él no se había podido vengar y le mataron a su papá. Qué triste, dice, qué insensible, qué insensato soy. No es extraño que este actor, el cómico que se puso a llorar por Hécuba, esa reina que vio hace 5000 años en su declamación, no es extraño que ese actor, en una fábula, en una ficción, demude su rostro, conturba su cuerpo, vertiendo lágrimas de sus ojos y todas sus acciones tan acomodadas a lo que él quiere expresar. ¿Y todo por quién? Por Hécuba. ¿Y quién es Hécuba para él o él para ella? Que así le llore sus infortunios. Pues, ¿qué no haría él si tuviera los tristes motivos de dolor que yo tengo? Conturbaría el teatro en llanto. Llenaría a la multitud de desesperación, de angustia al inocente, de perplejidad al ignorante. Pero yo he sabido que gente muy culpada han visto representadas sus fechorías y han confesado sus delitos. Eso haré, dice. Buscaré que estos cómicos en la obra de teatro de esta noche representen la muerte de mi padre frente a mi tío. Y si se empieza a conturbar, si se empieza a poner nervioso, significa que es verdad lo que me dijo el fantasma. Y si no, el fantasma era el diablo, que se le hace fácil tomar la figura que él quiera para que nosotros nos condenemos nuestra alma a cometer un crimen. Yo atraparé la conciencia de mi tío de esta manera. Y se va. Ahora sí, el rey Claudio y Polonio, el viejito papá de Ofelia, se esconden detrás de unos tapices. Y ahora sí, está Ofelia y le dice Polonio, mira, le da un libro, haz que lees aquí. Esta devota ocupación disculpará la soledad del momento. Materia de que acusarnos, dice Polonio. ¿Cuántas veces el semblante de la devoción, palabras piadosas, hacen incluso engañar al diablo mismo? El rey escucha eso y para sí mismo se dice, qué gran reflexión, dice, cuánto me ha herido. Mi crimen es atroz, dice, la muerte de mi hermano. El rostro de la meretriz, de la prostituta, embellecido con el arte, pintadito, no es menos feo, dice, que mi error, que mi crimen. Muy bien, estaban escondidos ellos dos y Hamlet va entrando, todavía está solo y dice el soliloquio más famoso. Él está solo y está pensando, pues se quiere suicidar. No ha podido cometer su cometido, llegar a la muerte a su tío. Y dice, ser o no ser. Otras traducciones, existir o no existir. Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Cuál más digna acción del ánimo? Resistir los tiros penetrantes de la fortuna injusta, u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darles fin con atrevida resistencia. Morir es dormir. Y por un sueño diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza. Ese sería una razón harta para pedirla. Morir es dormir, sí, y tal vez soñar. Pero ved aquí el grave obstáculo, que al considerar que sueños podrían ocurrir en la quietud del sepulcro, cuando hayamos abandonado este despojo mortal, esa sería una razón harta poderosa para detenernos. ¿Quién quisiera tolerar
Tolerar y sufrir bajo el peso de una vida tediosa. Tolerar las rémulas legales, la insolencia de los empleados, las angustias de un mal pagado amor, el desprecio del soberbio, la violencia de los tiranos. ¿Quién quisiera tolerar y sufrir bajo el peso de una vida tediosa, pudiendo procurarse el descanso eterno con un simple puñal? Pero aquel miedo, el miedo a la muerte, de cuyos límites ningún caminante retorna, es lo que nos embaraza en dudas y nos hace preferir los males que tenemos que no volar por otros que ignoramos. Y esta pequeña reflexión da tan larga vida a nuestra infelicidad. Y en eso entra Ofelia y Hamlet empieza a actuar de loco. ¡Ah! La bella Ofelia, graciosa niña. Espero que mis defectos no sean olvidados en tus oraciones. Y ella le dice, ¿cómo estáis, señor? Muchas gracias, bien, 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 dice él. Tengo en mi poder, dice ella, unas cartas que me habéis escrito mucho tiempo y quiero restituirlas. Yo nunca te di nada, le dice él. Bien sabéis que digo verdad, dice ella, y con tan suave aliento escritas que aumentaron en extremo su valor, pero ya disipado aquel perfume, recibidlas, que un alma generosa tiene por vil los más opulentos dones. ¿Eres hermosa?, le dice él. ¿Qué? ¿Eres honrada? ¿Qué me queréis decir con eso, señor? Que si eres honrada y hermosa, no debes de permitir que tu honradez agarre maridaje con tu hermosura, si no ella convertiría a tu hermosura en una alcahueta. Yo nunca te di nada. Mira, dice, mejor vete a un convento. ¿Para qué te vas a exponer a ser madre de hijos pecadores, de sus hijos? Yo soy medianamente bueno, pero si pudiera acusarme de lo que sería capaz, sería mejor que mi madre no me hubiera parido. Yo soy bien vengativo, ambicioso, con más pecados en mi cabeza que pensamientos para explicarlos, ni fantasía para darles formas y ni tiempo para llevarlos a ejecución. ¿Para qué han de vivir los traidores como yo, arrastrados entre el cielo y la tierra? Vete a un convento. Y hace como que se va y regresa. Y le dice, si quieres casarte, déjate doy una maldición en dote. Aunque seas un hielo en la castidad, aunque seas tan pura como la nieve, no podrás ocultarte de la calumnia al convento. Hace como que se va y regresa. Y Ofelia, pobre, está delirando. Y le dice Hamlet otra vez, ustedes las mujeres, Dios os dio un rostro, y ustedes hacéis otro distinto cuando se pintan. Y camináis a trotitos, le dice, sus pasitos en brinquitos, jijiji, jajaja, y sus defectos los convertís en virtudes. Pero no quiero hablar más de estas materias que me han hecho perder el juicio. Todos los matrimonios, excepto uno, se quedarán así, al convento. Y se va. Y Ofelia estaba muy triste, dice, pues piensa, está totalmente loco. ¿En dónde quedó la inteligencia del cortesano? La astucia que todo el mundo pretendía aprender, la espada del guerrero, dice, todo se ha perdido. Y Ofelia también se va. En eso sale de los tapices el rey y dice, ¿amor? No, no es amor, dice. Algún mal hay que trastorne su ánimo, y has de ser un mal el fruto que produzca. Y se va. Y Polonio dice, pues yo creo que es por mi hija que está loco. Y se va. Muy bien, llegó la hora de la obra de teatro. Hamlet ha escrito la muerte de su papá. Una persona va a actuar como el rey y va a ser envenenado en el jardín por el oído. Y su padrastro va a ver toda la obra frente a él y Hamlet y Horacio van a estar viendo a ver si se inmuta. Imagínense, va a ver representada su fechoría frente a él y frente a todo el mundo. Muy bien, está la obra de teatro, está el teatro ahí lleno. Se sienta el rey, Polonio y Gertrudis, la reina. Los tres están sentados en un lugar y Ofelia está sentada unos 4 o 5 asientos más para allá. Y en eso llega Hamlet y le dice a Horacio, oye Horacio, ponle mucha atención al rostro de mi padrastro cuando esté mirando la obra. Y así quedan. Y muy bien, se acerca Hamlet cerca de su madre, donde estaba sentada la mamá, su padrastro y Polonio. Y su mamá le dice, Hamlet, siéntate aquí a mi lado.
Y Hamlet le dice, no, señora, allá, señalando a Ofelia, le dice, allá hay un imán de mayor atracción para mí. Y en eso Polonio le dice al rey, ¿habéis notado eso? ¿Habéis notado eso? Terco de que era por su hija. Llega Hamlet con Ofelia, la muchacha, y le dice, ¿me puedo sentar en sus rodillas? ¿Qué, señor? Que si puedo recargar mi cabeza en sus rodillas. Hamlet se sentó en el suelo y se recargó su cabeza en las rodillas de Ofelia. Sí, señor. ¿Creéis que quiero cometer una indecencia? No, señor, le dice. Qué bonito sería yacer en las piernas de una mujer, dice Hamlet. ¿Qué, señor? No, no, nada, nada. Y ella, al ver a Hamlet contento, le dice, ¿se sabe que estáis de fiesta? Sí, le dice Hamlet. Pues ¿qué no tiene que hacer el ser humano sino vivir feliz? Ver mi madre, qué contenta está, y mi padre murió ayer. Está diciendo cosas alegres muy tristes. La tristeza la está vistiendo con palabras muy alegres. En esto Shakespeare es experto en mezclar alegría y tristeza. Ved mi madre, dice, qué contenta está. ¿Y mi padre murió ayer? No, señor, le dice ella, que hace 2 meses. Ah, dice él, 2 meses a que murió. ¿Y todavía se acuerdan de él? Menester es que un hombre sea fundador de iglesias, que si no, nadie se acordaría de él. Como aquel epitafio que dice, ya murió el caballito de palo, y ya lo olvidaron, así que murió. Y bueno, sale un cómico que va a hablar un prólogo de lo que va a tratar la obra, para que la gente no pierda tiempo en tratar de entenderle y de una vez se centren en los diálogos. Pero en igual de explicar, lo único que dice fue, disculpen los errores que tenga la obra y nosotros, y se mete. Y Hamlet le dice, ¿esto es prólogo o mote de sortija? Y dice Ofelia, sí, dice, qué corto ha sido. Y responde Hamlet, sí, como cariño de mujer, tirándole a la mamá. Muy bien, se abre el telón y aparece un cómico que la va a hacer de rey y una cómica que la va a hacer de reina. Donde ese cómico le va a hablar de que pues, se va a morir y la reina que ella no se va a volver a casar si él se muere. O sea, está representando a su papá y a su mamá. Empieza el cómico actuando frente a todo mundo, el cómico que le hace de rey. Aquí en esta parte los diálogos son más inteligentes y de por sí la obra es muy astuta en su forma, en su estructura gramatical. En estos diálogos Shakespeare le metió más inteligencia y son muy complejos en su estructura. Empieza diciendo el rey, ya 30 vueltas dio de Febo, el carro a las ondas salubres de Nereo y al globo de la tierra, y 30 veces con luz prestada han alumbrado al suelo 12 lunas, desde que el dios del amor y el himeneo nos enlazaron en dicha nuestra el nudo santo, el corazón y el cuello. O sea, lo que le quiso decir, ya tenemos 30 años de casado. Ya 30 vueltas dio de Febo el carro a las ondas salubres de Nereo y al globo de la Tierra. O sea, la Tierra le dio 30 vueltas al Sol, se cumplieron 30 años. Tenemos 30 años de casado. Y ella responde, sí, dice, y ojalá que otros tantos giros contemos antes de que el fuego de este amor se apague. Pero es mi pena inconsolable al veros tan triste y diverso de aquel que fuisteis. Tímida recelo. O sea, diverso, lo ve enfermo y piensa que se va a morir. Tímida recelo. Mas toda mi aflicción nada os conturba, que en pecho femenil llega al extremo el dolor y el amor. Allí residen ambos afectos o se mezclan con el mayor extremo. Las pruebas lo dirán que dadas tengo. Si un fino amante sin razón vive temiendo, muy puro amor abrigará en su pecho. Sí, le dice él, yo debo dejarte, amada mía. Presto cederán a la muerte mis fuerzas fatigadas. Y tú vivirás gozando del obsequio y el calor de esta tierra. ¿Acaso un nuevo esposo? O sea, si él se muere, tal vez ella se volverá a casar. ¿Acaso un nuevo esposo? No, le dice ella. Dad al silencio esos enuncios. ¿Yo, un nuevo esposo? Pues no sería traición culpable en mí tales afectos, no, señor. La que se entrega al segundo mató al primero. Y Hamlet dice en voz bajita, esto es humo de ajenjos, muy amargo. Imaginen, todo lo está escuchando su mamá. La que se entrega al segundo mató al primero, dice. Y sigue diciendo esa cómica algo muy fuerte y dagas directo para la mamá de Hamlet, que ahí está escuchando todo. Sigue diciendo, motivos de interés tal vez inducen a renovar los nudos de Himeneo, no motivos de amor.
Yo daría segunda muerte a mi difunto dueño si recibiera de mi nuevo esposo en tálamo nupcial amantes besos. El rey cómico dice: no dudaré que el corazón te dicta lo que aseguras hoy. Fácil creemos cumplir lo prometido, y fácilmente se quebranta y se olvida, porque los deseos del hombre a la memoria están sumisos, que nacen activos y desfallecen presto. Así pende del ramo acerbo el fruto y así madura. Sin impulso ajeno se desprende después. Difícilmente nos acordamos de llevar a efecto promesas hechas a nosotros mismos, que al cesar la pasión cesa el empeño. Amor, como la suerte, es inconstante, que al final en este mundo nada hay eterno. Y aún se duda si el amor manda la fortuna o ésta le cede el imperio. Si el poderoso del lugar sublime se precipita, le abandonan cuantos gozaban su favor. Pero si el pobre sube a prosperidad, sus más enemigos su amistad procuran. Y el amor sigue a la fortuna en esto, que nunca al venturoso amigos faltan, ni al pobre desengaños y desprecios. Por diferentes sendas se encaminan los destinos del hombre y sus afectos, mas en él solo la voluntad es libre, pero no la ejecución. O sea, la voluntad de decidir qué quiere hacer, pero no ejecutarlo. Solo la voluntad es libre en él, pero no la ejecución. Tú me prometes no rendir a nuevos yugos tu libertad. Ay, esas ideas morirán cuando me vieres muerto. Si él se muere, ella se volverá a casar, le dijo. Y ella le dice: luces me niegue el sol, frutos la tierra sin descanso, placer viva muriendo. Desesperada y en prisión oscura, su mesa envidia el eremita austero. Cuántas penas el ánimo entristecen, todas turben el fin de mis deseos y se interpongan. Ni quietud encuentre en parte alguna sin afán eterno. Si ya difunto mi primer esposo, segundas bodas pérfidas celebro. Mucho juraste, le dice el rey. Aquí quisiera gozar solitaria quietud. Se acuesta en el jardín y ella se va. Por el momento se cierra el telón. Y Hamlet se levanta para ir a ver a su mamá. Llega con ella y le dice: ¿y bien, madre? ¿Qué tal os va pareciendo la pieza? Y la mamá le dice: me parece que esa mujer promete demasiado. Y Hamlet se ríe porque no entendió nada. No entendió que todo el chubasco se lo mandó para ella. Sí, le dice Hamlet, pero lo cumplirá. Y en este punto su padrastro ya empezaba a notar algo raro. La obra, según la idea, era una obra que nadie tenía que saber. Una obra nueva. ¿Cómo se intitula este drama?, le dice. La ratonera, dice Hamlet. Cierto que sí, es un título metafórico. El duque se llama Gonzago y su mujer Baptiste. Presto veréis lo que falta. Es un enredo maldito. Y le dice el rey: ¿y tiene algo que sea de mal ejemplo? O sea, ¿están representando algo real? ¿Tiene algo que sea de mal ejemplo? No, señor, le dice Hamlet. Y si tiene algo de mal ejemplo, pues ¿qué nos importa a usted y a mí si nosotros no hemos hecho nada malo? Muy bien, Hamlet se va, se sienta y se abre el telón. Está el cómico rey acostado en un jardín de noche. Y en eso llega un cómico que la va a hacer de matador. Tiene en sus manos veneno. Para que se entienda el siguiente diálogo. Beleño, sumo de beleño también significa veneno. Tósigo también significa veneno. Está el rey ahí acostadito y el cómico matador dice: negros designios, brazo ya dispuestos a ejecutarlos. Tósigo oportuno, sitio remoto, favorable el tiempo y nadie que lo vea. Tú, extraído en la más oscura noche en el silencio, atroz veneno de mortales yerbas, invocada Proserpina, la diosa de la muerte, compuesto, infectadas 3 veces y otras tantas exprimidas después. Sirve a mi intento que a tu actividad mágica, horrible, la robustez vital cede tan presto. Y va y le vacía en el oído el veneno al cómico rey. Y en eso Hamlet se levanta frente a todo mundo y le dice: ¿veis? Ahora lo envenena en el jardín para usurpar su reino. Presto veréis cómo la mujer del matado se enamora del matador. Y en eso el padrastro, Claudio, se levanta indignado. ¡Luces!, dice, ¡luces!
y todo el teatro encienden las luces y se va el padrastro y si el rey se va, todo el mundo se va. Y en eso se queda Hamlet con Horacio. ¿Habéis visto a mi padrastro Horacio? Sí, señor. ¿Habéis visto cuando estaban matando ahí con el veneno? Sí, señor. Ay, Horacio, todo lo que nos dijo ese fantasma era verdad. Y muy bien, llega dos personas a hablar con Hamlet porque el rey lo mandó a llamar. Y Hamlet mmm, no le dice que no va a ir y actúa de loco. Y ellos fueron compañeros en la escuela con él y eran amigos. Señor, en otro tiempo nos estimáis mucho. Sí, le dice. ¿Pero qué sucede? ¿Qué es lo que le está pasando? Le dice. ¿Qué le pasa a usted? Y querían sondearlo, querían conocer sus secretos, andarlo sondeándolo. Y Hamlet les pone una estrategia, le dice, ten, mira una flauta, ¿podrías tocar algo para mí? No, señor, le dice el personaje Ricardo, se llama, no, señor. Ándale, toca algo para mí, pero yo no sé nada de tocar música. No, mira, es muy sencillo, coloca tus deditos en estos agujeros, soplas con la boca y veréis qué bonito sonido sucede. Pero yo no sé nada sobre esto, le dice. Ah, dice, pues ¿en qué bajo concepto me tienes? Tú quieres tañirme, dice, tomarme. Conocer del más agudo al más grave de mis registros, dice. Conocer mis secretos. Pero ve aquí este pequeño instrumento, capaces de bonitas voces y no lo puedes hacer sonar. Dame el nombre del instrumento que tú quieras, pero por más que intentes no me hará sonar. Entonces se van estos que no pudieron sacarle nada a Hamlet y en eso mandan a Polonio, al viejito. Señor, dice, el rey os llama. Y Hamlet le dice, señor, el rey os llama. Señor, me pide el rey que venga por usted. Y Hamlet lo remeda, señor, me pide el rey que venga por usted. Y Hamlet le dice, mira, 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 ¿veis aquella nube que está allá? Tiene forma de elefante. Sí, sí, le dice, pues no tiene forma de elefante. No, 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 le dice. Ahora tiene forma de camello. Sí, dice, tiene forma de camello. No, dice, mira, ahora tiene forma de comadreja. Pues sí, tiene forma de comadreja. Y Hamlet dice en voz bajita, tanto harán esto que realmente me voy a volver loco. Dile que ahorita voy. Y ahora sí, se va Polonio. Y Hamlet va a planear cómo va a matar ahora sí al rey. Ya se dio cuenta que es verdad que mató a su papá. Pues bueno, hasta aquí solamente llegaré en comentar esta obra. Para que nos demos cuenta cómo está estructurada, los diálogos, hice un resumen de la primera parte, solamente había hablado un resumen, pero la obra es más extensa todavía. Y si alguien está interesado, centrarse mucho en cómo están escritos cada uno de los diálogos. Es muy inteligente cómo se escribieron esos diálogos. Hay muchas críticas a las debilidades humanas, cómo el ser humano ha despojado su alma y se ha caído en muchas desgracias egoicas. Incluso vienen diálogos muy importantes después. El diálogo cuando está con los sepulteros, donde habla de lo rápido que es la vida, de lo que la gente no se va a llevar nada cuando se muera. Vienen diálogos muy importantes ahí en esa obra. También le va a increpar a su madre. Vienen cosas muy importantes. Por si alguien está realmente interesado, la obra no es muy extensa. Pero bueno, también por cuestiones de tiempo y para no aburrirlos mucho, vamos a dejarlo hasta este punto de la obra. Agradezco infinitamente la atención prestada. Espero que os haya agradado y recomendamos también estas grandes tragedias que ayudan a educarnos en la conciencia para saber qué es lo que no se debe de hacer. De esta obra de Shakespeare, el mismísimo Conde San Germán. Muchísimas gracias por su atención.